Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sidoxia Radio, donde vamos a tratar un temita nuevo en compañía de Álvaro. Ya llevamos 13 capítulos y bueno, les agradecemos por su sintonía, por sus likes, por sus suscripciones y pues todo este feedback, todos estos comentarios que estamos recibiendo de parte de ustedes. Como les dije, el día de hoy pues estamos en compañía de Álvaro. Vamos a hacer una pausita sobre los trastornos de personalidad, la serie que estábamos llevando, para hablar un poquito de un nuevo enfoque, una nueva perspectiva, una nueva forma de abordar la psicoterapia y pues que Álvaro nos empiece a comentar un poco cómo desde su experiencia él ha estado llevando toda esta técnica, este conjunto de técnicas para mejorar un poco, para dar un aporte, una forma diferente de abordar en los pacientes. Entonces, Álvaro, te doy la bienvenida y coméntanos un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Buenas noches, Clever. Siempre es un gusto aceptar tus invitaciones y gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar acerca de la terapia breve centrada en soluciones. Es un tipo de terapia de tercera generación, de las que vienen de Palo Alto, del Mental Research Institute, ¿no? Tienen su origen con Milton Erickson y toda la gente que trabajó allí, ¿no? En terapia sistémica, ¿no? Y esta terapia no fue creada por psicólogos, que es lo más interesante. Fue creada por dos trabajadores sociales llamados Steve D. Chaser y Insoo Kim y su equipo, ¿no? Ellos empezaron a trabajar esto en Milwaukee, en el Centro de Terapia Familiar Breve, ¿no? Que ellos instauraron y empezaron a estudiar qué funcionaba dentro de la terapia. Y bueno, la desarrollaron a finales de los 70s, 80s y 90s, y ya en los 90s empezaron ya a hacer su trabajo y a expandir la terapia y los principios de la terapia en todo el mundo. En Europa, Estados Unidos, ya hay digamos, asociaciones de terapia breve y su uso dentro de la educación en Estados Unidos y en Europa también se ha extendido. Estamos en 2021 y ya más o menos vamos a tener 40 años con este tipo de terapias de tercera generación, que a mí me resulta muy refrescante, muy moderno en relación a la educación psicológica que yo tuve, que es muy tradicional, primero en psicoanálisis, después en terapia cognitiva conductual, y me parece que reúne las mejores características de todas las terapias que yo he conocido. Eso es mi apreciación muy personal. Ahora, ¿de qué se trata esta terapia? Para empezar, que es una terapia breve. La terapia no dura más de 3 a 6 sesiones, pero igual se puede alargar su uso dentro de otros contextos y si el consultante y el cliente lo quiere. Esa es otra, cómo nosotros tratamos a la gente. Aquí no existe el paciente, aquí existe el cliente y el consultante. Y el experto dentro de la vida de esa persona es el propio consultante, el propio cliente. ¿Ya? La terapia está basada en los principios, tiene mucha influencia del trabajo de Milton Erickson, ¿no? Como terapista breve, todo lo que hizo es un psiquiatra, es un terapeuta legendario. Los trabajos, como te dije, en Palo Alto de Václavic, y más que todo el desarrollo y la incursión de los principios del constructivismo y el construccionismo. La terapia, aunque es ateórica, no hay un esquema teórico como por ejemplo en el psicoanálisis, que tenemos toda la teoría freudiana, o como en la terapia cognitiva conductual, donde tenemos toda la teoría del ABC, ¿no? De las emociones, ¿no? Acá, el único principio teórico que se podría decir en el cual está basada esta teoría es el hecho de que la persona se forma dentro de un contexto social por medio de su lenguaje, ¿no? Y este lenguaje
moldea la realidad de la persona. Entonces, si hay un uso muy específico del lenguaje, es dentro de esta terapia. ¿De qué manera? De la manera en la que se interviene a través de una técnica y un proceso de conversación, en el cual cada pregunta se le utiliza como una herramienta quirúrgica de cirujano. No se pregunta cualquier cosa. ¿Y para qué son las preguntas? Para suscitar recursos y habilidades en el paciente, ¿no? Obtener esos recursos y habilidades para plantear objetivos. Objetivos que se plantean en todas las terapias, ¿no? Que todos planteamos, pero acá los objetivos que se plantean vienen de la persona, no es el objetivo que plantea el terapeuta, ¿no? Por ejemplo, el típico caso de una persona que llega quejándose de otra, digamos una mujer que es maltratada por su esposo, ¿no? En el caso del psicoanalítico, ¿qué le diría? Usted tiene asuntos no resueltos con su padre y una tendencia al masoquismo, ¿verdad? Un cognitivo conductual le diría que tiene un trastorno de dependencia y que tiene que trabajar en su autoestima y en muchas otras cosas. Acá no existe un modelo teórico o psicopatológico en el cual se vaya a encajar a una persona. Y eso es lo interesante y moderno de este abordaje, ¿no? Aunque nosotros conocemos, a mí me encanta la psicopatología, yo soy muy fan de la psicopatología y creo que tiene muchos aspectos positivos, pero en esta terapia no nos sirven mucho las teorías psicopatológicas, ni el DSM-4, ni el CIE-10. Acá el problema que tiene la persona, según Steve DeChazer, que es el creador de la terapia, es simplemente una dificultad que no puede manejar, ¿ya? Steve DeChazer dice que una persona va a terapia porque el problema que tiene ya no lo puede manejar. No porque tenga un problema, porque todos tenemos problemas, ¿no? Entonces, eso por un lado. ¿Qué otra diferencia hay con las terapias que yo he visto, con las terapias que yo he manejado, en este caso el psicoanálisis, la psicodinámica y el cognitivo conductual, ¿no? Es que el cliente y el consultante tiene la solución. El consultante tiene la solución. El consultante es el momento en que llega, ya está mostrando que tiene una competencia y que está haciendo algo por resolver su problema, ¿no? Desde las perspectivas tradicionales que yo manejaba, se tiene al paciente como una persona pasiva que simplemente muestra una sintomatología y de la cual desconoce su causa, y nosotros les vamos a decir, ¿sabe qué? Esos síntomas que usted tiene se deben a tal cosa y los objetivos que yo planteo en la terapia los vamos a trabajar. Acá no, los objetivos que se plantean en la terapia son los objetivos que plantea la propia persona. Okay. Una consulta. Al ser una terapia basada en las terapias sistémicas, ¿de qué manera se trabaja con el usuario? ¿Únicamente con el usuario o también se analiza el entorno familiar? No está basada en las terapias sistémicas, tiene influencia del trabajo que se hizo en el MRI, pero no está basada en terapias sistémicas porque como es ateórica y no es normativa, ¿no? La terapia sistémica sí tiene un cúmulo de criterios en los cuales tú vas a basar y vas a buscar los problemas, ¿no? ¿Cómo se trabaja con el usuario? No se trabaja sobre la causa del problema. Por ejemplo, primera sesión. ¿Qué es lo que se trabaja tradicionalmente en la primera sesión uno como terapeuta? La anamnesis, ¿verdad? La causa del problema. Y en base a lo que te va diciendo la persona, tú vas buscando más problemas. Acá, la solución no tiene nada que ver con el problema o está poco relacionada con el problema. Es más, la solución se puede formar a partir del problema y tú no necesitas saber mucho del problema para crear una solución, para construir una solución con el consultante. Ya. Entonces, se busca este alivio que venga del propio usuario. Claro.
Claro, la terapia breve concibe a la persona ya desde que el momento en que llega a la consulta con un conjunto de habilidades y competencias que lo han llevado hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace son preguntas de competencia en cuanto al problema. Uno solo escucha el problema para buscar competencias. En este aspecto es muy importante escuchar a la persona y escuchar los detalles de la persona y suscitar detalles y descripciones concretas y específicas de lo que hace esa persona para resolver su problema. ¿Cómo hace? ¿Qué hace? ¿Ya? Nosotros en la terapia breve solo nos vamos al pasado para buscar los éxitos pasados, ¿no? Para buscar las excepciones al problema, para buscar los momentos en que este problema ha existido antes y qué ha hecho la persona o cómo lo ha resuelto o lo ha minimizado, ¿no? Y con eso nosotros trabajamos. Después de eso, ya cuando nosotros tenemos los objetivos, nosotros nos proyectamos al futuro con la persona, ¿no? Entonces hacemos preguntas hipotéticas acerca de cómo sería su futuro deseado, cómo sería su futuro preferido. Y al final lo que hacemos es escalar. Entonces escalamos ya cuando tenemos un objetivo y eso es muy fácil. Simplemente usted le pregunta a la persona en una escala del 1 al 10 dónde la persona se sitúa con respecto a su problema, ¿no? Y, por ejemplo, que diga yo me sitúo en un 3 y lo primero que uno hace es indagar por qué no está en un 2. ¿Qué ha hecho? Y ahí vienen las preguntas de competencia. ¿Qué ha hecho esa persona con sus propios recursos para no estar en un 2? ¿Y qué podría hacer para subir a un 3? Entonces, aquí, dentro de la terapia breve, todo cambio pequeño, todo esfuerzo pequeño, todas esas cosas que tiene la persona, que pasamos nosotros por alto, por lo general, en las terapias tradicionales, y que no le prestamos atención, son importantes. Porque esos recursos que tiene la persona, nosotros los vamos a potenciar para que la persona pueda resolver su problema, pueda resolver su situación en la medida de lo posible y lo realista, ¿no? Entonces se trabaja de esa forma aquí. Otra característica que es muy importante de la terapia breve, centrada en soluciones, es que se respeta mucho, pero mucho, y lo repito 3 veces, los valores y el contexto de donde viene el paciente. Aquí, en este tipo de terapia, hay una aceptación incondicional de la condición de la persona cuando llega a terapia. Por eso es que se ajusta perfectamente cuando se trabaja, por ejemplo, con adicciones. Porque aquí nosotros no vamos a juzgar el comportamiento del paciente. Aquí nosotros no vamos a corregir al paciente. Como te dije, es no normativo, ¿no? Es más, es no normativo, pero es normalizadora. Porque una de las estrategias que tenemos es normalizar ese comportamiento. Por ejemplo, hay un caso de depresión, una persona dice, estoy deprimido o estoy deprimida, y te empieza a contar por qué. Entonces, una de las estrategias es, en primer lugar, reconocer el dolor de esa persona, porque el dolor de esa persona es real para esa persona, y mientras sea real para esa persona, como decía Steve D. Chaser, uno como terapeuta tiene que tomárselo en serio, ¿no? ¿Qué hacen, por ejemplo, el cognitivo conductual con la discusión socrática? El cognitivo conductual, que yo tengo esa formación, con la discusión socrática, antagoniza con el paciente, ¿verdad? Tú antagonizas con el paciente, acá no, acá tú no antagonizas con el paciente, tú reconoces el dolor del paciente, ¿verdad? Reconoces, porque ese dolor que tienes es real, ¿no? Y después de que lo reconoces, ¿no? Preguntas, ¿cómo hace para manejar esa situación? Y ahí empiezan las descripciones, empiezas a buscar descripciones muy específicas de lo que hace. Es una terapia que se adapta a la persona y se adapta a cualquier condición social, ¿ya? Ok, muy bien. Y el trabajo se facilita con cierto tipo de edades o no hay problema para trabajar, por ejemplo, con niños, con adultos mayores. El trabajo
la terapia, las técnicas, la conversación se está utilizando en todo. O sea, hay estudios en los que se utiliza para niños. Yo ahorita, por ejemplo, estoy leyendo un libro acerca de el uso del abordaje de las intervenciones centradas en soluciones en el ámbito educativo. Y con los niños tiene, tiene una sinergia casi natural. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja con niños, se trabaja por lo general, tradicionalmente, sobre los problemas que tiene el niño. No se trabaja sobre las fortalezas que el niño tiene. Por lo general, un niño no quiere saber de dónde viene su problema, no tiene pensamiento deductivo, no se va a poner, es que la causa de mi problema es porque tengo un complejo de Edipo y por eso me porto mal. Digamos, como un ejemplo, no. El niño en lo que piensa, ¿no? El niño en lo que piensa es en agradar a sus padres, en ser parte de un grupo, en ser aceptado, en ser valorado y en jugar y en ser feliz, ¿no? Entonces, el abordaje con los niños, ¿no? También, a ver, ahorita que estoy hablando de niños es muy importante, me hace acordar que esta terapia se adapta al idioma, se adapta al lenguaje y al tipo de comunicación de la persona. Y en este caso, con los niños, uno adapta su lenguaje al tipo de comunicación que los niños tienen. Es verdad que el tipo de comunicación que los niños tienen no es tan compleja como la de un adulto, pero se puede adaptar las técnicas para trabajar con los niños, ¿no? ¿A través de qué? Hay una técnica, hay un proceso que está hecho por el psiquiatra Ben Fuhrman, es un psiquiatra sueco. Él desarrolló un sistema que se llama, basado en la terapia breve centrada en soluciones, que se llama Habilidades para Niños. En Habilidades para Niños consta de 15 pasos. Los primeros 10 pasos de Habilidades para Niños es motivar y dar confianza al niño. Y solo hay 2 pasos que tienen que ver con el ensayo concreto de la conducta deseada, ¿ya? Entonces, cuando se trabaja con niños, no se trabaja sobre un problema, se trabaja sobre lo que los niños saben hacer o que saben hacer mejor. Y, por ejemplo, en el ámbito educativo esto encaja mucho en las intervenciones. Yo trabajé como en el departamento de consejería estudiantil y dentro de ese ámbito sirve mucho. ¿Por qué? Porque uno se enfoca en lo que el niño sabe hacer mejor, ¿no? La educación, por ejemplo, en nuestro país está progresando, pero yo creo que podría mejorarse bastante con este tipo de abordaje dentro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque para nosotros no tratamos de adaptar el tipo de educación que tenemos al niño, sino tratamos de, perdón, es al contrario, no tratamos de adaptar al niño al tipo de educación que nosotros tenemos, sino al contrario, tratamos de adaptar nuestro tipo de educación a la manera en la que el niño pueda aprender, ¿no? Ahí viene toda la cuestión de las inteligencias múltiples, ¿no? Y como te digo, tiene una sinergia casi natural con los niños, ¿no? Es más que todo en la cuestión de la motivación y la confianza, ¿no? Para que ellos tengan la conducta deseada. Para trabajo en familias hay una técnica que se llama el círculo centrado en soluciones. En el círculo centrado en soluciones se busca un objetivo común dentro del grupo, digamos, en este caso de la familia, ¿no? El círculo centrado en soluciones se hacen 2 círculos concéntricos y en el círculo interno se ponen todas las fortalezas, todas las cosas de las cuales la familia está orgullosa, todo lo bueno, ¿no? Todas las habilidades y competencias. Y en el círculo externo se ponen en qué pueden mejorar. Entonces, cuando se hace el círculo externo, vienen las quejas, ¿no? Que es muy normal, ¿verdad? Entonces, esas quejas dentro del círculo externo se lo traduce en objetivos. Por ejemplo, yo quiero que mi niño deje de ser peleón, deje de ser agresivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo contrario a ser agresivo? Entonces, el objetivo sería que el niño sea más amoroso, más cariñoso, ¿no? El niño deje de ser agresivo con sus hermanos, ya no le pega a sus hermanos. El objetivo no es que no les pegue,
porque un niño no puede dejar de ser algo, y eso no es un objetivo en sí, pero sí puede ser más cariñoso. ¿Ya? Entonces, eso como un ejemplo de lo que se puede lograr, ¿no? Con este enfoque que superficialmente parece muy sencillo, pero en el momento del abordaje es complejo porque se utiliza mucho el lenguaje. Por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, nosotros, por ejemplo, de departamento de consejería, tratábamos mucho en las capacitaciones la manera en la que se comunican los profesores con los alumnos. Es muy importante para obtener resultados o cambiar el tipo de relación que hay, porque el tipo de relación era como que de dominio, ¿no? Yo soy el profesor, yo soy el autoritario. Acá es más horizontal, ¿no? Por ejemplo, un profesor tradicional, si un chico se está quedando, le dice, mira, vas a tener que estudiar o si no te vas a quedar con ese 5 que tienes. Un profesor centrado en soluciones, abordaría al chico de otra manera y le diría, mira Álvaro, tú tienes 5 en el último examen, pero me di cuenta que en el trimestre anterior subiste a 7. ¿Cómo hiciste para subir a 7? ¿Cómo hiciste para concentrarte y para sacar esa mejor nota? Es decir, el profesor centrado en soluciones se va a enfocar en las destrezas y las habilidades y lo que hace bien el estudiante, ¿no? Y si va a ir al pasado, no va a ir para sacarle en cara lo mal que ha hecho, sino para saber qué hizo bien y cómo eso que hizo bien puede ayudarle en el presente a resolver su problema, que en este caso sería mejorar una nota o comportarse mejor, ¿no? Muy bien. Tú ahorita estás poniendo en práctica este conocimiento en lo que es terapia individual, ¿verdad? Sí. ¿De qué manera tú has notado alguna mejoría en cuanto a tu experiencia y cuáles son los casos más comunes que tú estás viendo actualmente en nuestro medio? Bueno, la primera pregunta, la mejoría se ve inmediatamente. ¿Por qué? Porque en el momento cuando se lleva la conversación y se hacen las preguntas adecuadas, la persona cuando llega a la consulta llega con una sensación de poco control sobre su problema, ¿no? Y una perspectiva de que el problema lo sobrepasa, ¿no? Cuando tú haces, una de las preguntas que nosotros hacemos se llama la pregunta del milagro, ¿no? Que es una pregunta de proyección al futuro muy importante dentro de la terapia y que sirve para que la persona defina qué es lo que quiere, cuál es la solución, cuál es su futuro preferido, ¿no? Cuando tú haces esa pregunta, a mí me ha tocado ver cómo la persona prácticamente se relaja de lo tensa que lleva, baja los hombros, se recuesta, ¿no? Mira hacia arriba y empieza a imaginar. Entonces, la idea es hacer surgir nuevas posibilidades y es una terapia que es autoevaluativa, porque al final se le pregunta, bueno, yo siempre hago esas 2 preguntas. La primera pregunta que yo hago al final es si la terapia, si la conversación le resultó útil y significativa y tuvo sentido para esa persona. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona siente que le ha servido, que se lleva algo de esa conversación, ¿no? Es decir, ya cuando termina la sesión de 60 minutos, que por cierto, entre la sesión cuando se termina de establecer los objetivos es un pequeño break y se vuelve para hacer un feedback, ¿no? En el cual el terapeuta felicita. Aquí se utiliza bastante las felicitaciones, los reconocimientos, pero reconocimientos reales que tengan sentido con lo que dijo el paciente, la tradición, con lo que dijo el consultante, ¿no? Entonces, la persona al final se siente más empoderada y más en control de su situación que antes como había llegado, ¿no? Y muchas personas, por ejemplo, tuve un caso de una persona que llegó y que al principio decía, pero mi problema es un problema grande. Y después del feedback, ¿no? Después de que ya establecimos los objetivos y cuando di el feedback me dijo, bueno, no, esto simplemente es como un capricho. Entonces yo le hice la devolución y le dije, date cuenta que al principio cuando llegaste
me dijiste que el problema que tú lo veías como un problema grande y ahora lo ves simplemente como un capricho. Entonces, la persona gana más control sobre ese problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se da cuenta de que tiene los recursos para manejarlo, así sea un poquito, así sea que en esa escala del 3 se mantenga en el 3 y que tenga la esperanza de subir al 4. Y una cosa que nosotros hacemos también nosotros traemos esperanza como terapeutas, le damos la esperanza a la persona de que la persona puede resolver su problema por sí misma, con sus propios recursos. Y que esa solución que está buscando no la va a encontrar en 10 sesiones, en 7 años de psicoanálisis, no, sino que la va a encontrar en 3, 5 sesiones. Es más, hay personas que en una sola sesión ya resuelven el problema. Algunas veces yo les digo el protocolo que yo manejo con mis pacientes, no, con mis clientes, con mis consultantes, la tradición, con mis consultantes, siempre les digo que esta puede ser la primera y última sesión que tengan conmigo, ¿no? Y la última pregunta que hago es si ellos creen que es necesario volver a vernos, ¿no? Dentro de eso, en el feedback, solo se envían 2 tipos de tareas aquí. ¿Ya? Y aquí en las cuestiones de las tareas, yo sí me pongo medio creativo porque como tengo bastante formación cognitiva conductual, sugiero algunas veces, pero siempre dejo que la persona me diga cómo lo resuelve sola, ¿no? Entonces, solo hay 2 tipos de tareas, de observación y de acción y de comportamiento. Y esas tareas de comportamiento por lo general son cosas que la persona ya ha hecho. Como yo digo en los anuncios que tengo, es que uno de los principios es que si funciona, sigue haciéndolo. Si esa caminata en la mañana te relaja, te dispersa la mente, sigue haciéndola. Si hacer ejercicio, pegarle a esa bolsa de boxeo te relaja, sigue haciéndolo, ¿no? Si irte con tu amigo y tomarte una cerveza te relaja y te sientes más expansivo, ¿no? Y sientes que encuentras o te aclaras la mente, sigue haciéndolo. Aquí no hay ningún tipo de prejuicio o de normatividad en cuanto a lo que puede hacer una persona para resolver su problema. Todo se vale y todas las formas de vida y las formas en las que las personas llevan su vida son válidas, ¿no? Por eso también es muy importante la posición del terapeuta, porque si es un terapeuta que no ha, como decimos en los cognitivos conductuales, no maneja bien sus filtros, la percepción de su realidad, de cómo se dirige, cómo se posiciona delante del paciente, no va a tener efecto así haga todas las preguntas y emplee todas las técnicas de la terapia breve, porque parte bastante del terapeuta también. O sea, el terapeuta tiene que ser una persona que sea totalmente, que acepte incondicionalmente a los demás y que respete mucho, pero mucho el contexto de cada persona y la realidad de cada persona. Solo así se puede trabajar, ¿no? Solo así, porque se trabaja con el lenguaje y las palabras de la persona. Por ejemplo, yo tuve un caso de un chico muy inteligente. El chico me hablaba acerca de que tenía arranques de ira y él, por ejemplo, le llamaba a su ira el fuego. Siento un fuego aquí. ¿Qué haría el cognitivo conductual? El cognitivo conductual le diría, no, eso no se llama fuego, eso se llama enojo y tienes que aprenderlo a manejar de esta forma. Como vemos todos lo que hacemos los cognitivos conductuales, algunas veces que enseñamos el manejo de las emociones, ¿no? Pero si la persona le quiere llamar fuego y quiere identificar con esa palabra su emoción de ira, tenemos que dejarla y tenemos que hablar el mismo idioma del paciente, del cliente. Sí, entonces de eso se trata la terapia. A mí, en lo personal, yo como terapeuta, me ha hecho un cambio a mí. He tenido un cambio de 360 grados en mí como persona, ¿no? Porque todos estos principios tú tienes que abrazarlos y tienes que hacerlos parte de tu personalidad, ¿no? Si no, la terapia no funciona. Ok. Este tipo de conocimientos, estas técnicas también se pueden utilizar bastante en
en lo que sería la motivación, sobre Claro, todo para deportistas. claro. Claro, se utiliza la conversación, el tipo de herramientas que se utiliza en la terapia breve centrada en soluciones, se la puede extrapolar a todos los ámbitos. Y es más, se la puede combinar con diferentes técnicas. Más que todo, funciona mucho con técnicas cognitivas conductuales. Es más, hay cuestionarios con cognitivos conductuales basados en las técnicas de cuestionamiento de conversación de terapia breve centrada en soluciones. O sea, tiene esa capacidad de sinergia y de complementariedad con otro tipo de terapias. Y al contrario de la idea que yo puedo transmitir, ¿no? De que está en contra de las terapias tradicionales, no, porque por lo general lo que nosotros decimos es que si funciona, sigue haciendo. Y si, por ejemplo, una persona le funciona ir a su psicoanalista todas las semanas, que lo siga haciendo. Si les sirve ir donde su psicólogo cognitivo-conductual y eso le ayuda, que lo siga haciendo. O sea, es una terapia que acepta y se amolda a todo tipo de contexto. Ok, bueno, muy interesante el tema de hoy, el tema que nos está planteando Álvaro. Destacar un poco esto como una técnica, un conjunto de técnicas que están centradas en que el usuario tenga el control sobre la problemática que está teniendo, pues, y que en pocas sesiones pueda encontrar un rumbo en su vida. Pueden ser, eh, pueden ser sesiones cortas de 5, 3, incluso una, ¿verdad? Entonces, puede llegar a ser una sesión única, una sesión de solamente un encuentro, y da la casualidad pues que Álvaro se encuentra ahorita dando terapia individual y tiene una promoción, que es la primera sesión gratis, ¿verdad? Uh-huh. Y miren, La primera, pueden tener la suerte de que vayan con la primera sesión gratis y con esa sea suficiente y ya nunca más. Entonces, qué mejor oportunidad para probar esta técnica que pues eh, seguir un poco el trabajo que está haciendo Álvaro y tomar una de sus terapias. Acá en la descripción del video vamos a dejar un poco toda, la, toda la publicidad de Álvaro, toda la información que él maneja sobre su técnica, sobre su terapia, dónde la da, de qué manera la da, qué facilidades da, y sobre todo, pues, para que se animen y puedan tomar esta primera sesión gratis y vean si les conviene, si no les conviene. Eh, Ustedes serán quienes decidan al final cómo van a manejar este tipo de situaciones que de pronto están atravesando. Entonces, es una técnica relativamente nueva, como para que puedan probarla, puedan ver y saquen sus conclusiones, ¿verdad? Bueno, entonces ese ha sido el tema de hoy, una a manera a manera de conclusión, Álvaro, que nos podrías decir un poquito ya del tema y invitar a los usuarios a a que prueben un poco este tipo de técnicas, este tipo de alternativas que nos da lo que es la salud mental para que puedan tener un cambio significativo en sus vidas. sí, es un tipo de terapia que se amolda mucho a lo que es el formato online, porque lo importante aquí es la conversación, ¿no? Es la conversación, es ese indagar acerca de los recursos del paciente, ¿no? Y se amolda mucho porque encaja en esa simplicidad de la conversación con otra persona, ¿no? Y bueno, y para terminar, quiero decir algo que a mí me gusta mucho, que dijo Insu Kimber, que es una de las creadoras de esta terapia. Ella manejó un caso muy duro
que es uno de esos casos que yo sigo estudiando, en el que ella aborda una trabajadora sexual que tiene SIDA y que está a punto de morir. Lo único que la trabajadora sexual quería era morir bien, o sea, morir bien, y su objetivo era que su mamá sepa que en ese momento de su vida ella había mejorado como persona y que no era la persona horrible que su mamá pensaba que era en el momento en que la vio, porque estaba alejada de su familia, no veía a su familia durante 20 años, ¿no? Y una de las cosas que dice Insoo Kim antes de entrar en la sesión y escucharla y toda la cuestión, dice que sin importar el tipo de terapia que usted haga, ¿no? El quehacer del terapeuta, de uno como terapeuta, es brindarle a la persona un contexto en el que pueda descubrir sus potencialidades, sus habilidades, sus competencias, ¿no? Ayudarles a que sepan utilizarlas, ¿no? ¿Para qué? Para que tomen las decisiones más convenientes para su vida, ¿ya? Suena como algo simple, pero en realidad es muy profundo y complejo, ¿no? Y yo creo que nosotros como psicoterapeutas, más allá tenemos que salir de nuestro ego, quitarnos ese ego de creernos los expertos en la vida de los demás, de que manejamos las teorías, y más que todo acercarnos a las personas y interesarnos verdaderamente en ellas, interesarnos verdaderamente en ese problema que la persona tiene. Como dije anteriormente, como decía Steve DeShazer, decía, si esa persona tiene un problema y está sufriendo por eso, tómatelo en serio, porque hay mucha gente que minimiza el sufrimiento de los demás y te dice, ¿cómo te vas a complicar por eso? Te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no? Y personas que trabajan en el área de la salud, ¿no? Tal vez lo hacen con buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes. Hay que interesarse realmente en los problemas de las personas para poder ayudarlos a que los resuelvan. Eso. Y estoy disponible de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del día, y de allí de 3 de la tarde a 9 de la noche para consultas. Ahorita estoy atendiendo a adultos, solo estoy atendiendo a adultos vía online, porque el trabajo con niños y el trabajo con familias requiere un lugar más físico. Entonces, ahorita eso se me imposibilita por el lugar en que estoy viviendo, pero puedo trabajar con adultos de manera online. Yo creo que puedo ayudar mucho a las situaciones, desde problemas de la vida diaria hasta situaciones de diagnósticos psiquiátricos también se puede trabajar, ¿no? Entonces, estoy disponible. Por favor, comuníquense conmigo para coordinar una sesión, ¿no? Les aseguro que no se van a arrepentir, ¿no? Y algunas veces me sale este tipo de promociones, a mí me sale un poco como que no me conviene a la larga, porque en la primera sesión por lo general se resuelven los problemas, la persona resuelve su problema y ya no hay segunda sesión, ¿no? Entonces, pero la idea es ayudar y que la gente vaya conociendo este nuevo enfoque, que es muy diferente, es 360 grados a lo que nosotros estamos acostumbrados, más que todo aquí en la psicología, dentro del ambiente psicológico de Guayaquil, de Ecuador, ¿no? Entonces eso, y gracias por la invitación, Clever, gracias, y los invito a que hagan y coordinen su sesión conmigo. Terapia breve centrada en soluciones. Recuerden, una nueva alternativa está ahí, pruébenla. Les dejamos en la descripción los enlaces y ya queda en ustedes. ¿Ok? Ese ha sido todo por hoy. Ese ha sido nuestro capítulo del día de hoy, el capítulo número 13 del podcast. Los invitamos a que se suscriban, a que le den like, a que comenten, compartan, porque vendrán más capítulos. Recordemos que tenemos todavía una serie por terminar y otros temas que ya vendrán con más invitados, sí. y eso. ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima sesión. Estoy hablando como terapeuta. Nos vemos en el próximo podcast. Chao. Chao. Gracias.